solo hecho de empezar y estar en el proceso ya te hace parte de ese resultado de alguna manera. Y llegues o no, creo que no es tanto lo importante o que se dé el resultado, no es tanto lo importante, sino el tipo de persona que uno se convierte al emprender el camino hacia lo que uno quiere. Nosotros no elegimos muchas cosas en la vida, la mayoría de las cosas no las elegimos, pero podemos aceptarlas. Aceptarlas no es simplemente conformarnos, sino qué voy a sacar de ahí, qué es lo mejor que puedo sacar de eso que tengo. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Vive tu Horizonte, este nuevo podcast. Vive tu Horizonte es un proyecto que junto con Juanes y yo creamos con el objetivo de acompañar, de tener espacios, de tener experiencias e iniciativas en la búsqueda de asumir el control de nuestra propia vida, nuestro propio bienestar y llevarlo a otras personas también. Entonces, en este nuevo espacio en el que queremos discutir varios de los temas que justamente nos llevaron a crear este proyecto, buscamos que también podamos compartir más de esos conocimientos, de esas experiencias, incluso tal vez hablar con otras personas y tener todo tipo sí, de conversaciones que nos permitan justamente acercarnos más a nuestro propio bienestar, tener un mayor control de lo que estamos viviendo internamente. Juanes, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, Esteban, que hemos ideado y que pues obviamente has planeado también, porque creo que eso es una cosa muy chévere, donde venimos de alguna manera a compartir lo que nosotros hemos ido descubriendo poco a poco y que se convirtió en este proyecto que se lo queremos dar al mundo, a otras personas, especialmente a las personas que están en la ciudad de Medellín, pero también en Colombia y en otras partes del mundo en algún momento. Entonces, en este primer episodio, la idea es que discutamos un poco de qué se trata Vive tu Horizonte, qué es lo que lo hace nacer, por qué se llama Vive tu Horizonte. Entonces, vamos a estarlo discutiendo desde varias perspectivas. Y la idea es que las personas que lo escuchen y que se interesen, las personas que nos han acompañado en las actividades, también nos vayan contando en los comentarios, tanto de Spotify como de YouTube, como de Apple Podcast, que nos cuenten qué tema les gustaría ver, qué persona les gustaría que de pronto entrevistemos o que hablemos con ellos, porque también sería muy chévere poder abrir este espacio para otro tipo de iniciativas y demás, o si alguien de pronto se anima y quiere participar, ¿por qué no poder tener aquí conversaciones con otras personas? Claro, total. Personas que nos han acompañado ya en las actividades que desarrollamos, en nuestras caminatas, en nuestros círculos de encuentro, en las mentorías que compartimos con las personas. Ojalá alguien también pudiera mostrar para que cuente su testimonio, el impacto que de alguna manera este proyecto haya podido tener en su vida. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Así es, entonces comencemos. ¿Qué es lo que, sí, qué es lo que le da inicio a este proyecto? Que justamente lo hemos hablado siempre que lo hablamos con otras personas y vos y yo mismo a la hora de fundarlo y todo, como de que son problemas son situaciones que nosotros mismos estábamos viviendo, que nosotros mismos nos damos cuenta. Obviamente eso viene de hace mucho más tiempo y no es que ya esté resuelto, pero de alguna manera fue como que tuvo su punto más crítico para ambos, por los lados del 2020, 2021, tal vez antes, tal vez después, pero como por esos lados, como que empezamos a ver en nuestras vidas, y por lo menos lo digo yo a nivel personal, como de esa falta como de claridad, como de esto no puede ser la vida. Claro, llega la pandemia y eso es como un agravante, pero no creo que haya sido la pandemia, digamos, la causante. Venían cosas, digamos, de antes. Yo por lo menos a nivel personal me sentía muy perdido porque llevaba un par de años graduado de la universidad y la verdad no tenía mucho interés en entrar al mundo laboral, em, eh, o por lo menos al que se veía por afuera, al corporativo, y menos desde mi profesión, que es la ingeniería ambiental, que no le veía como un camino muy claro. Entonces, claro, eso me llevó con un proceso de descubrimiento, de querer hacer nuevos proyectos, pero todos los que han de pronto iniciado un emprendimiento, un proyecto, se han dado cuenta que eso no es solamente la parte operativa o técnica, sino que eso lo pone a uno a confrontarse a nivel personal y a decir como, venga, tengo que aprender otras cosas, tengo que disciplinarme, tengo que organizarme y aprender un montón de cosas de más. ¿Cuál fue de pronto también tu experiencia o cómo lo viste vos, que como que te llevó también a recorrer ese camino? Me parece muy gracioso eso que decís, porque yo creo que es justamente lo contrario. Es lo contrario, era que yo estaba metido completamente en ese mundo, entonces estaba
en lo corporativo, estaba en la docencia universitaria dedicado mucho tiempo, estaba estudiando y a la vez comenzando a acompañar a las personas ya desde un rasgo más psicológico y con mayor profundidad psicológica, porque pues experiencia de acompañamiento tengo 15 años haciéndolo, pero ya con ese nivel de profundidad no era distinto y creo que estaba era saturado de todas esas puertas y posibilidades que habían en el mundo laboral, pero que a la vez em, terminaban era drenándome y no haciéndome feliz del todo, ¿cierto? Porque era una combinación insatisfactoria. Em, Cero completamente docente, llegó a ser un poco mi sueño y cuando empecé a darme cuenta cuál era la vida de la docencia, la dinámica del mercado a través de la docencia, me di cuenta que era muy limitante porque estaba muy centrado desde lo teórico y entonces dónde quedaba lo práctico, dónde quedaba lo pragmático alrededor de la, digamos, de la vida, ¿cierto? Eh, que eso que extrapolo o que saco de mi, de, digamos, de la experiencia con la docencia, me encanta ser docente, ojo, eh, pero esa experiencia era lo que veía también en mi vida, o sea, como uno a veces vive desde la teoría, desde una burbuja y no termina enfrentándose a la realidad. Entonces creo que ahí empecé a darme cuenta que yo estaba ignorando señales y datos que la realidad misma me daba, ¿cierto? Sobre cómo era la dinámica de la vida, sobre el mundo corporativo tan absurdamente violento, con el ser humano, con las dinámicas de la vida, ¿cierto? Esa lógica de ser hiperproductivo, ya no productivo, sino hiperproductivo, que con la pandemia todos lo sufrimos, se aceleró de una manera impresionante, ¿no? Yo creo que ahí es importante, un punto es como la actualidad. Por la hablaste de la productividad, de la hiperproductividad, que son palabras, digamos, como muy de ahora. Bueno, en realidad yo creo que vienen más de la era industrial y de muchas cosas, claro, de productos, de crear productos, pero como que estamos en esa época en la, y uno lo ve en varias personas y en general en memes y en un montón de situaciones, en los libros que uno lee, la serie, las películas, estamos como una especie de bola de nieve interna en la cual como que todos estamos corriendo y haciendo cosas y viviendo experiencias y comprando y demás, pero no hay como mucha claridad de hacia dónde se está yendo. Pues como que se entra, y por eso uso la analogía de la bola de nieve, como en una inercia, en un movimiento en el que no hay que hacer demasiado, no hay que pensar demasiado, que eso hace que de pronto sea muy cómodo y creo que todos hemos caído ahí de cierta manera, em, y uno pierda la posibilidad de asumir el control, y por eso le decíamos al principio, de las decisiones, que tomar decisiones es muy incómodo, porque uno como que, por lo menos para mí, tomar una decisión, incluso desde comprar algo hasta qué carrera voy a estudiar o con qué persona quiero estar, se vuelve una decisión, una situación muy maluca porque es como, ¿y el resto qué? Y, y, y si me estoy perdiendo algo mejor, y si, sí, como que, y si, entonces uno empieza con esa mentalidad de, o qué hubiera pasado si, y esa preguntadera constante, pero yo creo que lo que eso hace es alimentar más pues como esa sensación como de abrumamiento, no sé si me dijeras eso es la palabra, o de sentirse pues como que la vida no alcanza, Ajá. no sé. Sí, lo que pasa es que yo siento que es como un péndulo, porque están los que estamos inmersos y entonces dejamos que simplemente las situaciones tomen las decisiones por nosotros y nosotros hacemos, 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 pero no decidimos. Y están los que quieren decidirlo todo, pero Hablar. exacto, quedan en esa idea de controlarlo, de decir yo quiero decir esto, pero entonces al final terminan limitando su accionar. Entonces es como un péndulo, vamos de un lado a otro, como la sensación también de tenemos que ser muy productivos y entonces cuando ya no estamos siendo productivos, hay un vacío enorme, entonces se siente ese vacío y se vuelve a ser productivo y entonces de ese productivo termina dejando un vacío y entonces es un círculo. Entonces creo que ahí con lo que vos decís es muy interesante porque creo que también depende de la experiencia de cada persona, pero a la vez los dos polos hablan de una misma problemática, que es la que nosotros encontrábamos, es
cuál es la claridad que yo necesito para saber en qué momentos las decisiones ya están tomadas y simplemente es accionar, y en qué momento tengo que tomar decisiones difíciles y no puedo aplazarlas. Eh, y para todo ámbito, para el laboral, para el afectivo, para las relaciones, para la familia, para todo el proyecto que uno tenga. Entonces, creo que en esa dinámica estábamos cuando nos reencontramos em, de nuestra amistad, porque nuestra amistad pues tiene 15 años, yo creo, o de pronto un poco más. Sí. eh, y ahí obviamente, pues como toda amistad va y viene, y en ese momento nos volvemos a encontrar y obviamente a cuestionarnos todas estas cosas. Y yo, una de las cosas que más atesoro de ese momento fue la capacidad de que nos pudiéramos cuestionar esto, pero ya no como un filósofo que mira desde afuera, sino como desde la amistad de decir, ve, yo estoy viviendo esto y poder ser vulnerable Sí. y, y conectar a partir de eso. Entonces eso fue muy chévere. Claro, y que no era solamente desde, sí, vos lo decías, como desde afuera, desde una visión más teórica, sino era cosas que ya habíamos vivido y no solamente vivido desde la experiencia, digamos, dolorosa, que bueno, eso creo que permanece o se manifiesta de ciertas maneras durante toda la vida, pero también bueno, y hay que hacer algo y de querer hacer algo para que las cosas cambien. Y por lo menos yo, vos hablabas del tema de los polos en esa situación, pero yo creo que eso lo podemos llevar a otras partes del tema de los polos. Yo he sido muy, como que mi mente tiende a ser muy, muy blanco-negro. Muy, entonces, claro, si no es productividad, y creo que en muchas situaciones de la vida se ve así, entonces, productividad máxima o descanso brutal, que claro, ese descanso es el que de pronto llega a ese vacío existencial de qué estoy haciendo con mi vida, odio mi trabajo, odio mi novio, odio mi novia, pues como que todos vivimos de pronto las situaciones en las que como que amo lo que hago, no hay que, pero odio, entonces pues como que, pero no hay como un medio, no hay como una conversación entre lo que no se puede explicar tanto, porque claro, a los humanos nos cuesta mucho, como el lenguaje también es muy, muy limitado, nos cuesta mucho encapsular las cosas que no están definidas muy claramente, y eso hace pues como que se vuelvan demasiado difusas. Y que creo que estos temas que nosotros empezamos a trabajar en Vive tu Horizonte y que ahí les vamos a contar también por qué se llama así, es que creo que son incómodos también, es porque son difíciles de categorizar en algo y vos lo decías, es una experiencia que es diferente para cada uno, y que va a tener pues como diferentes implicaciones. Entonces, yo creo que ya podemos ir pasando como a esa parte de cómo se generó el proyecto, de dónde nace el nombre también y qué es lo que hemos estado haciendo o qué es lo que queremos también lograr. Tanto yo creo que ha sido más un camino de descubrimiento y de crecimiento personal para ambos y como amistad, pero también era porque queríamos ponerlo afuera a disposición de otras personas, para que, pues porque veíamos también eso en muchas otras personas, en nuestros amigos, familiares y demás. Entonces, sí, hablemos como un poquito de esa parte. Yo recuerdo esa parte de la siguiente forma y es, eh, nosotros siempre hemos estado muy cuestionados por el tema interno, de la espiritualidad, de la naturaleza, de lo psicológico. Yo no tanto el cuerpo, Esteban más del cuerpo. em, pero nos complementamos en ese sentido. Pero yo creo que un tema importantísimo para llegar a lo que Vive tu Horizonte fue ese momento en que empezamos a darnos cuenta que a veces vivíamos alrededor de una gestión de la calidad de nuestra vida. ¿A qué me refiero con eso? A que era todo como, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y ese tengo que no era una decisión, parecía una imposición. Entonces, como que tenía una ruta demarcada por la sociedad, por otros, por mis circunstancias y por las cosas que no había decidido. Y era un checklist que yo tenía que hacer y una estructura que se me imponía o que yo sentía que se me imponía, aunque en realidad también fue una elección. Entonces, Vive tu Horizonte llega en ese momento a cuestionar esa lógica de la gestión de la calidad y de la cultura de la excelencia. Me refiero a eso, a como a ese perfeccionismo asfixiante. Y una de las cosas que más me gustó de todos nuestros diálogos fue que en un momento tú empezaste a cuestionar esa idea de, pero ¿por qué tiene que ser perfecto? O sea, ¿por qué no empezamos a
¿Por qué no empiezas de cosas pequeñas, imperfectas, pero empiezas a moverte y a hacer cosas distintas? Y a partir de ese cuestionamiento, por lo menos desde mi punto de vista, logramos empezar a decir, listo, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué realmente quiero? Si no quiero una cosa perfecta o no quiero encapsularme en eso perfecto, el perfeccionismo, pero a la vez tampoco quiero volver mi vida un checklist o en una lista de chequeo, entonces, ¿qué puedo ir haciendo? Y entonces eso nos metió cada vez más en el tema de nuestro propósito, que a mí particularmente resuena mucho porque yo me hice psicólogo gracias a Viktor Frankl, un autor muy conocido, un psiquiatra vienés, que escribió una famosa obra que mucha gente la ha leído, que se llama El hombre en busca de sentido. Y fundó un tipo de terapia que se llama logoterapia. eh, y pues a mí eso me impactó mucho y él se centra en el sentido. Entonces ahí creo que ese tema del sentido y del propósito nos generó muchas cosas. Sí, yo creo que eso es un tema que de pronto para nosotros estaba cercano, porque para los que también nos conocen de cerca y demás, veníamos de un contexto, digamos, en el cual Juanes lo habló en el tema de la espiritualidad, que estábamos como cercanos a eso y teníamos sí, un contexto como más amplio, porque de pronto la palabra propósito, la palabra sentido de vida, a veces pueden tener como una connotación, no sé si negativa, pero sí como difícil, porque es como que uno piensa de una en personas grandes, no sé, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pues Martin Luther King, o Ok. pues personas muy famosas, se me fue el nombre del indio, el calvito. Em, Eh, Gandhi. Claro, el importante Gandhi. Y personas así como que no piensan en personas demasiado grandes, el mismo Viktor Frankl, pues que sufrió algo tan grande, pero como que ahí lo fuimos como nosotros materializando como, venga, pero no tiene que ser como que me voy a volver la persona que va a salvar al planeta de la destrucción o que va a salvar a los pobres de todo, sino es básicamente tomar decisiones y decidir qué camino quiero y que al fin y al cabo, si bien uno lo podría decir que eso es algo como que los humanos nos inventamos y como que de alguna manera nos separa por ejemplo, de otras especies, yo antes no lo veo así, cada vez lo voy entendiendo mejor. Yo creo que es que los animales y las plantas, los hongos, los otros organismos, como que ya lo tienen más claro, o sea, como que no tienen que pensarlo demasiado porque es que una ave nace y ella ya sabe qué tiene que hacer, ella no está delirando como, ¿será que hoy vuelo? ¿Será que hoy me tiro a la tierra? No, ella ya sabe lo que tiene que hacer y claro, para ellas en un sentido puede ser más fácil porque no tienen que tomar demasiadas decisiones y no tienen nuestro cerebro que de pronto nos juega en contra, pero al mismo tiempo nos enseñan, yo por ejemplo a veces al ver los árboles, al ver las mismas plantas, es como, ella ya sabe qué tiene que hacer y sabe que tiene que hacer su fotosíntesis. Entonces, yo creo que eso, como lo llevamos a nosotros, es, bueno, ahí usando la palabra tiene, que no es la más positiva en ese sentido, pero sí al menos como de hacia dónde quiero ir y qué tipo de persona quiero ser, que es más o menos donde lo hemos llevado nosotros. Y que eso se empieza es a materializar y por eso hoy viene la palabra, pues por eso está la palabra horizonte, que también la elegíamos por, porque viene de ese, pues de, uno ve un horizonte, uno mismo se imagina las montañas, o se imagina un mar, o se imagina un atardecer, pues como algo lejano y normalmente un ambiente natural. Y es porque somos bien cercanos a, a la naturaleza, a los, como esas panorámicas brutales, como que nos conmueven y nos hacen tener esa sensación como de, Dios, ¿qué es esto? O sea, como que qué pequeñez, pero al mismo tiempo qué bacano ser parte de algo tan grande. Pero entonces ahí por eso le ponemos la otra palabra, que no es solamente como tu horizonte, sino vive tu horizonte, porque claro, queríamos, y eso fue lo que vivimos como ese aspecto claro, yo me sueño esas cosas o tengo esa idea de que mi vida va mucho más y es algo más grande, pero ¿y entonces eso cómo lo vivo? Eso cómo lo experimento en el día a día. Exactamente. Y hay algo que me parece pues súper chévere que lo menciones, es nosotros de alguna forma estuvimos conectados con la naturaleza de muchas formas. En mi caso, a través de mi papá, que me enseñó el amor por la naturaleza. Y obviamente el senderismo, Teban hace más senderismo que yo, pero es súper chévere también porque esa actividad, ese hobby, no
nos mantuvo también unidos en esta amistad. Y justamente en una montaña es que nace este proyecto, ¿cierto? En ese caminar, en ese ver el horizonte. Me acuerdo que estábamos viendo hacia San Antonio de Prado, eh, en un rastrojero que mi pobre camisa no volvió, pero fue muy chévere, justamente por eso, porque la idea de el paisaje que uno ve, de contemplar, de admirar, de captar la belleza, que es un elemento muy espiritual o es una experiencia muy espiritual, de alguna manera siempre se veía a lo lejos, ¿cierto? Y entonces también se generaba una nostalgia de eso está allá, pero yo estoy acá. Y entonces esa distancia es lo que nosotros queremos acortar con Vive tu Horizonte. Nosotros queremos acortar esa distancia y decir, ve, se puede vivir ese horizonte que ves allá, puedes empezar a vivirlo aquí dando pasos hacia allá, ¿cierto? Y eso yo creo que es lo que más me ha tocado también porque es a partir de mi propia experiencia, ¿cierto? O de nuestra propia experiencia, de empezar a dar pasos hacia allá, Mm. ¿cierto? Y de visualizar eso con claridad, porque hemos tenido la bendición, de alguna forma en nuestra vida, de, de tener unas claridades fuertes en cosas. En mi caso, de acompañar personas, lo he tenido clarísimo. O sea, hace 15 años esa claridad está. No sabía cómo materializarla, pero estaba. Y siento que con Vive tu Horizonte se ha dado un paso gigante de cómo ese acompañamiento puede ser más real. Yo no lo planteo como ayudar a las personas porque nosotros sentimos que no es que estemos ayudando en el sentido de nosotros estamos en una mejor posición para ayudar a otro, ¿cierto? Y no quiero decir con que ayudar no sea algo bueno y positivo en sí mismo, pero nosotros no pretendemos saber o sentirnos que lo sabemos, y estamos en una mejor posición. No, acompañar desde nuestra vida, desde lo que hemos aprendido, desde lo que hemos vivido y dejarnos cuestionar también por lo que nos llega Mm. del otro. Entonces ahí ese Vive tu Horizonte surge y se empieza a vivir, y lo empezamos a vivir, y esta es la razón también por la que estamos acá, porque queremos compartir esta experiencia Mm. y que a quien le sirva, pues ojalá, o sea, eso nos alegra un montón y nos trae ya, digamos, una satisfacción de estar haciendo lo que hacemos. Sí, exactamente. Y ahí como idea final, también como para que también vayamos cerrando, em, creo que es muy importante hacer énfasis en el tema del vive, por el hecho de que, claro, vos lo hablabas, está ese horizonte y estoy caminando hacia él, pero eso no implica que ya de por sí mismo no esté en mi propio horizonte, porque es que ya a veces la cuestión de los objetivos o de las metas es como que yo estoy acá, tengo que recorrer algo y ya cuando llegue aquí es como que ya cumplí mi objetivo. Pero yo creo que la cuestión es como que el solo hecho de empezar y estar en el proceso ya te hace parte de ese resultado de alguna manera, y llegues o no, creo que no es tanto lo importante o que se dé el resultado, no es tanto lo importante, sino el tipo de persona que uno se convierte al emprender el camino hacia lo que uno quiere, y que claro, muchas veces no se materializa de la manera en la que uno lo visualizó, porque hay cosas que están por fuera del control de uno, casi todo. eh, pero incluso el propio cuerpo en cierta medida hay cosas que uno no controla del todo, pero como que al menos, por ejemplo, a mí, digamos, el tema del ejercicio ha sido un camino de eso. Claro, yo al principio me visualizaba, yo siempre he sido muy flaco, muy delgado, y como que siempre he buscado esa idea de claro, poder ser más acuerpado, tener más músculo y demás, también por esas visiones sociales, claro, como de la estética, pero como que me he dado cuenta cada vez más que la ganancia mayor y el resultado o lo que realmente, digamos, me llevo de esto es la persona en la que me ha hecho convertirme, en la que me sigue convirtiendo, el hecho de yo elegir hacer ejercicio, mover mi cuerpo, entrenar, levantarme temprano a veces y hacer cosas difíciles, levantar pesos pesados y sentir como el cuerpo te dice qué carajo estás haciendo, dejarlo de hacer, pero como que eso internamente te transforma. Y yo creo que la cuestión es esa, una frase muy cliché, pero que es muy cierta, es como hay que aprender a disfrutar el proceso y no tanto el resultado, porque justamente en el proceso creo yo es donde están las mayores riquezas
justamente porque es donde está la transformación. Y por eso este tema del viaje del héroe o estas historias que tanto nos gustan es por eso, no es porque llegaron a donde llegaron, sino porque toda la historia que vivieron, que murió alguien, que otro revivió y que les tocó pelear contra no sé quién, o sea, como que todo eso es lo que hace bacano, por ejemplo, en ese caso una película o un libro. De acuerdo. No, espectacular, lo describe súper bien. Además, eh, parte de esto también es entender cuáles son nuestros conflictos, cuáles son las cosas que no hemos aceptado y a la vez también qué acciones no hemos emprendido, porque creo que alrededor de eso se gesta Vive tu Horizonte. Aceptar lo que te tocó, como lo dices, lo que no controlamos, simplemente entender que está ahí, ¿cierto? Nosotros no elegimos a nuestros padres, nosotros no elegimos nuestra, de dónde nacimos, nosotros no elegimos muchas cosas en la vida, la mayoría de las cosas no las elegimos, pero podemos aceptarlas. Aceptarlas nos permite también entender, aceptarlas no es simplemente conformarnos, sino elegirlas y decir, bueno, yo ya nací en esta familia, ya nací en este país, ya nací en este contexto, ¿qué voy a sacar de ahí? ¿Qué es lo mejor que puedo sacar de eso que tengo? Lo otro, entender cuáles son mis conflictos, qué no me deja avanzar, con qué me enfrento, con qué me saboteo también. Y por último, qué acciones no he emprendido y qué quiero emprender, que es parte de lo que también hace que esta realidad exista, que hayamos elegido este proyecto también como nuestro proyecto de vida. em, Entendiendo que queremos emprender unas acciones hacia un lugar y apostarle a un proceso consciente, libre, em, de acompañamiento, no de recetas, Mm, no de alguna manera de estar lejos de la realidad de la gente, sino entender que un proceso de transformación es único, individual, em, contextualizado, profundo, pero a la vez compartido, ¿cierto? Y eso es muy lindo. ujú. Bueno, entonces yo creo que ya cerrando y dándole fin como a este primer episodio, porque igual nos podríamos quedar hablando mucho de cada cosa, la idea es justamente por eso nace este podcast, es de poder seguir explorando esos temas. Entonces cuéntenos efectivamente por dónde les gustaría que fuéramos, ya tenemos algunas cositas preparadas de muchos contenidos que hemos hecho, de cositas que hemos vivido. Juan les decía en las mismas actividades que hacemos y los invitamos a ver en nuestra página de Instagram para que se animen los que no nos han acompañado em, y que puedan vivir de alguna manera esa experiencia. Y si resuenan con nosotros, pues como que puedan hacerlo. Entonces, darles las gracias a los que han escuchado, a los que han visto hasta acá, de pedirles que si les gusta, que lo compartan, que le den like, suscribirse y ya saben todo eso, porque lo escuchan en todos los podcasts, estrellitas, todo este tema. Eso nos ayuda también a crecer, a que podamos llegar a más personas, a que podamos hacer realidad nuestro sueño, pero de alguna manera también poder llegar y que otras personas puedan como contagiarse de esa misma disposición y esa misma actitud de como que no tenemos algo ya, como que ya no estamos condenados a lo que tocó, ya toca trabajar y pagar deudas y ya, o que toca vivir en un mundo que igual se va a acabar, pues y como que todas esas realidades que de alguna manera como que nos bombardean, pero nos quitan la posibilidad de elección. Entonces, nuevamente gracias y los estaremos escuchando y nos estaremos viendo también en el próximo episodio del podcast de Vive tu Horizonte. Y bueno, muchas gracias. Vive tu horizonte. Chao.